Ok, ahora sí estamos en vivo. Buenas tardes para todos. Hoy estamos haciendo un experimento que deseamos nos salga muy bien. Perfecto. Ya vamos a mandar la invitación para que se puedan unir. Ok. A nuestra invitada de hoy, que además me da muchísimo gusto poderla tener Ahí, y es ¿cómo vamos? precisamente Ahora sí. genial, genial. Ahora lo que vamos a tratar de cuadrar es precisamente los sonidos, ¿ok? Que a lo mejor van a estar replicando un poco acá. Pamela, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptar hacer este experimento hoy, de tratar de hacer lo más accesible esta oportunidad para conversar contigo. Bueno, me da mucho gusto que me haya enviado la invitación. Me gusta la oportunidad. Es mi primer live en Instagram. Ya estoy muy emocionada también la posibilidad de compartir y conversar contigo y con la gente que nos está mirando. Buenas tardes a todas y todos los que nos estén mirando. Perfecto. Muchísimas gracias. Y repito, vamos a tratar de hacer lo más accesible la oportunidad de estar conversando contigo. Ya les voy a comentar, además, Pamela Molina es chilena y es una mujer además que hoy es la especialista, además una gran representante de la población de personas con discapacidad en la Organización de Estados Americanos. Además, una latinoamericana que creo que ha llevado muy, muy en alto el trabajo que se está haciendo desde la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad y específicamente además en una región como la nuestra que es bueno, se han profundizado tantas brechas y todavía hay tantas desigualdades por poder subsanar, ¿no? Sobre todo en las poblaciones con mayor vulnerabilidad, como es el caso de las personas con discapacidad. Entonces, vamos a invitar a las personas, bueno, y además saludar a todas las personas que se están conectando. Repito, hoy estamos en una dinámica distinta, porque además estamos transmitiendo por Zoom, pero también a la vez por live de Instagram. Agradezco también a Gerardo, que es tu intérprete desde también la OEA, así que muchas gracias, Gerardo, por estar aquí en la interpretación. Ok, lo primero que quiero decirte, además de agradecerte muchísimo que estés conmigo, Pamela, el día de hoy, con todas las personas que están en línea, es precisamente conocer a la Pamela, mujer que hoy tiene una gran oportunidad de defender los derechos no solamente de las mujeres con discapacidad, sino de las mujeres en general. Porque parte también de lo que estás haciendo en el Departamento de Inclusión Social es precisamente una gran figura de las mujeres en el departamento, sobre todo de su inclusión. ¿Cómo se siente eso? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y gracias por la invitación y también por la presentación que me hace. Bueno, tú ya empezamos con las preguntas, ¿sí? ¿O todavía no? Sí, te preguntaba precisamente eso, cómo se siente ser una latinoamericana que representa no solamente a las mujeres con discapacidad, sino a todas las mujeres, sin ningún tipo de etiqueta. ¿Cómo va ese trabajo desde el Departamento de Inclusión? Bueno, en realidad este trabajo para mí es una pasión, es la pasión que mueve mi vida. Entonces tengo, ya, soy muy apasionada ya, por los derechos humanos en general. Soy un activista por los derechos humanos desde antes de llegar a la Organización de los Estados Americanos. Entonces, lo primero es que para mí es Sí, la por el lado. causa que mueve mi vida. Entonces, yo amo el trabajo que realizo en la organización y tal como tú dices, trabajo por la igualdad, por la equidad para las personas con discapacidad y para todas las intersecciones de las personas con discapacidad. Es decir, que mujer, ¿cierto? Y también que migrantes, latinas, ya
personas sordas, uno también diferentes identidades que una tiene dentro de sí y que se intersectan. Y también tenemos diferentes impactos. Entonces, yo me he sentido todos estos años muy feliz de poder trabajar por los derechos de las personas con discapacidad, por los derechos de las mujeres con discapacidad y por la igualdad y la equidad en las Américas. Y muy contenta también del equipo de trabajo con los cuales trabajamos también por esta causa, para hacer cumplir los marcos interamericanos y internacionales en derechos de las personas con discapacidad y de otros grupos en situación de vulneración. El equipo también son gente muy comprometida con lo que hacemos, con los objetivos que buscamos para las Américas. Entonces, realmente me he sentido muy feliz todos estos años, muy contenta, muy plena, trabajando en lo que hago, que es la causa de mi vida. Yo creo que es una suerte que no todo el mundo tiene de poder trabajar en lo que realmente te gusta hacer. Por eso te decía que una de las cosas que más me gusta al momento de preparar justamente este encuentro era hablar con una gran representante de no solamente de las personas con discapacidad, sino de las mujeres latinas, ¿no? Sin ningún tipo de etiquetas. Y como bien comentas, hay muchas intersecciones que a la hora de representar se unen, ¿no? Me gusta mucho, hay una descripción que tú haces de ti y dices, yo soy una mujer chilena, una mujer sorda, una mujer migrante, que ha tenido precisamente la suerte, como bien comentas, de representar a todos esos grupos en un solo espacio, que es precisamente el de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en este caso, pero de cierta forma representas a muchos grupos, ¿no? En un solo trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, quería preguntarte cómo está América Latina en todo lo que tiene que ver con minimizar las desigualdades que son tan presentes en nuestra región. ¿Cómo lo se está haciendo desde el Departamento de Inclusión Social? Bueno, sí, tal como tú dices, que América Latina es la región más desigual del mundo. Ya, un tremendo desafío. Ay, ya, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fundamentalmente lo importante es que al final quienes deben generar las políticas públicas para luchar y reducir la desigualdad son los estados, son los gobiernos, los estados partes de la organización. Entonces lo que nosotros hacemos es ofrecer nuestros servicios a los estados, darles apoyo técnico, capacitación cuando necesitan, orientación para que cada estado, asumiendo el compromiso que tiene con los derechos humanos, con la equidad y la inclusión social, implementen, diseñen, implementen políticas públicas que sean inclusivas de las personas con discapacidad y de todos los otros grupos que están en situación de vulneración. Entonces, el apoyo que nosotros damos fundamentalmente a los estados, ofrecemos eso apoyo a los estados a través de diversas formas. Capacitaciones, digamos, directas con un país que nos solicita, o también pueden ser iniciativas a nivel regional que se pueden dar tanto presencial como online. También a veces simplemente una orientación técnica sobre alguna modificación legal específica o una política específica o evaluaciones de políticas públicas que nos solicitan. Nosotros les damos y les apoyamos con orientaciones y opiniones técnicas sobre ciertos temas específicos. En general son diferentes formas que nosotros damos y apoyamos a los estados para el cumplimiento de la misión que tiene la organización y para el cumplimiento de los tratados normativos interamericanos. ¿Y consideras que en esa perspectiva los estados en América Latina hemos avanzado en algo sobre la inclusión o todavía también tenemos muchas cosas pendientes que solucionar? Bueno, la verdad, sí han avanzado, sí, ya se ha avanzado, Sí, eso hay que reconocerlo también. Cada estado está haciendo esfuerzos, algunos más, otros menos, algunos, pero todos están haciendo esfuerzos hacia
armonizar sus leyes, sus prácticas, sus políticas con los tratados que han firmado y ratificado en derechos humanos. Pero se ha avanzado, pero los desafíos todavía están. Ahora, en temas de inclusión, fundamentalmente, especialmente de personas con discapacidad, el problema más grande es la invisibilización de las personas con discapacidad como ciudadanas. Y hay invisibilización, como nuestro rol como ciudadanos, que construimos sociedad. Entonces, como se invisibiliza, el problema es que cuando se hacen respuestas en políticas públicas no se piensa en las personas con discapacidad. Entonces, los tomadores de decisiones no piensan en nosotros. Entonces, el problema que se genera es que no estamos en esa política. Entonces, por ejemplo, frente al COVID, al principio, y sobre todo al principio, no estaban incluidas las personas con discapacidad en todas las medidas de prevención, control de contagio y de atención en salud. De poco a poco después empezaron a vernos y a darse cuenta que faltábamos. Y entonces ahí ya empezaron a aplicar iniciativas bastante innovadoras para poder incluir. Entonces, falta todavía un camino por delante para que se incluya en políticas públicas las personas con discapacidad y de otros grupos también, como indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas migrantes, personas con diferentes con identidades y expresiones de género no normativas, o con diferentes orientación sexual. Esas personas que necesitan también, son ciudadanas y necesitan participar en la construcción de la sociedad. Entonces, lo importante es que los funcionarios, además, los tomadores de decisiones rotan mucho, cambian mucho. Entonces, uno que ya tiene la conciencia, ya sabe cómo hacer, y luego lo cambia. Tenemos que empezar de nuevo. Ese es el tremendo desafío también. Empezar de nuevo también a volver a entregar el know-how. Saber cómo hacerlo, lo más que nada, porque muchas veces no es tanto, falta de voluntad, la voluntad es fundamental, pero muchas veces más que falta de voluntad es no saber, no saber cómo. Entonces, al no saberlo, claro, no transversalizas el tema, porque la única forma de incluir es que hay que tener en cuenta que la inclusión no es una política, es el principio detrás de la política. Entonces, teniendo eso claro, todas las políticas públicas deberían de incluir la variable de discapacidad y de otros grupos en situación de vulneración. Toda la política pública de manera integral e interseccional, transversal. Entonces, ese es el camino todavía que queda por recorrer. Poder pensar más global, poder pensar en la diversidad de manera global, integral. Eso, más o menos. Nombraste una situación que ha sido beneficiosa en muchos casos, pero también bastante negativa en otros, como ha sido precisamente el COVID. Creo que ningún estado y ninguna persona en el planeta podía estar preparada para lo que nos ocurrió y nos sigue ocurriendo. ¿Crees que los tomadores de decisiones, no solamente en los estados, sino también en lo que podría ser factores tan importantes como las empresas en América Latina, son mucho más conscientes de la necesidad de generar y diseñar políticas públicas y corporativas que sean accesibles, no solamente que atiendan a las personas con discapacidad, sino que atienda a todos los ciudadanos en general? Considerando que la accesibilidad, por ejemplo, es un beneficio para todos, no solamente para las personas con discapacidad. ¿Crees que tienen más conciencia los tomadores de decisiones en esa relación? Bueno, mira, yo creo que hay, sí, avances también. Todo de nuevo no, pero hay avances. Entonces, por ejemplo, yo destacaría algunas redes de empleadores inclusivos que se han creado en algunos países. Yo creo que son iniciativas de mucho valor. Por ejemplo, hay una red fuerte de empleadores inclusivos en México que se llama Congruencia. Entonces, el mismo nombre ya es muy bueno porque habla de la consecuencia. Tú tienes un objetivo también como empresa, que se supone que dar un beneficio a la comunidad. Entonces, congruentemente debes incluir a las personas con discapacidad. Entonces, en México hay una red de varios años ya. Tuve la oportunidad de conocerlo y de trabajar con ellos en una oportunidad. Otra red también de empleadores inclusivos que hay es en Costa Rica.
también, una red fuerte, buena, con la cual la OEA ha trabajado también. Entonces, esas son iniciativas buenas, que debemos replicar, ojalá, para que todos los países generaran su propia red de empleadores inclusivos. Es algo que debe replicarse, igual también las redes de sindicatos inclusivos. Creo que sería muy importante a ambos para trabajar juntos de la mano. Entonces, igual se necesita continuar la tarea de eliminar estigmas que afectan la inclusión de personas con discapacidad en el trabajo. Personas con discapacidad de todo sentido, me refiero también mujeres con discapacidad y de otros grupos también. Hay mucho estigma involucrado. Ese estigma opera inconscientemente, entonces tú no lo ves, pero tú al momento de llamar para postular a trabajo y al momento de entrevistar personas operan estigmas inconscientes. Tú ya tienes la imagen de la persona para ese puesto, ya la tienes aquí. Entonces, cuando llega la persona con discapacidad, no corresponde esa imagen para nada. Entonces, tú inconscientemente la eliminas del juego. Eso pasa en todas partes y va a seguir pasando, porque el estigma está enraizado culturalmente en nuestras sociedades de muchos años, de siglos, de historia, de tiempo de los romanos, de Aristóteles, de Platón, de todo eso. Ahora va a mirar, por eso nosotros debemos trabajar paralelamente, constantemente, en la posibilidad de capacitar a los empleadores, al personal que reclutan, a todos los profesionales de recursos humanos que hacen todos estos procesos. Hay redes, aquí también en Estados Unidos hay una muy buena. Las redes de empleadores inclusivos también ayudan a capacitar a sus pares. En el término del ROI, digamos, la evaluación de costo-beneficio de incluir a una persona con discapacidad en el trabajo, cómo eso realmente ayuda a construir una economía más sustentable y una economía mejor, porque la persona con discapacidad deja de ser una carga para una familia y se convierte en alguien productivo para la sociedad, cosa que es un tema de derechos humanos también, es un tema de derechos, pero cuando el estigma opera ahí, tú piensas, persona con discapacidad significa no puede, genero la barrera, no puede, no va a poder. Y esto es un estigma, es una idea arbitraria, porque nadie sabe qué se puede o qué no se puede hacer una persona. Eso lo asumimos a priori sin conocer. Entonces, bueno, eso es un trabajo permanente que tenemos que hacer. Claro. Mientras más articulemos redes, más es posible lograr el cambio. Romper paradigmas. Eso te iba a comentar. Una de las cosas a las cuales nos hemos dedicado en Terna Virtus, que es el espacio que estamos generando, es precisamente hacer capacitación para lograr una inclusión no solamente de las personas con discapacidad, sino de la diversidad humana como un factor que nos caracteriza a todos, ¿no? Que se puedan hacer inclusiones dentro de las empresas, pero también que quizás esos tomadores de decisiones, no solamente a nivel corporativo, sino también público, es decir, los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, entiendan que la inclusión de las personas con discapacidad o la inclusión de la diversidad humana desde cualquier perspectiva es un valor que se une a, bien sea la empresa o se une a muchas cosas, ¿no? Es agarrar tomar esas diversidades y sumarle a las empresas en estos casos, sumarle a los gobiernos que también diseñen en función a eso y por eso me gusta tanto que hoy podamos conversar contigo. Pero además, dentro de todo lo que estás comentando, creo que el tema de la sostenibilidad, además como un compromiso que comienza a estar como en cuenta regresiva, porque ya estamos en los 10, en la década para cumplir las metas de la Agenda 2030, también la inclusión es un factor súper importante. Entonces, ¿cómo ves el tema de la sostenibilidad en América Latina con temas de inclusión social a nivel de gobiernos y a nivel de empresas también, ¿no? Como un factor característico de toda la sociedad. Bueno, o sea, desde la perspectiva del ámbito donde yo trabajo, para así como yo lo veo, la sostenibilidad solo se va a lograr con una sociedad inclusiva. Cuando incluimos a todas y todos los ciudadanos, las y los ciudadanos, dentro
del desarrollo. La agenda del desarrollo es la única forma en que podemos lograr realmente una sociedad sostenible y un desarrollo sostenible, ¿ya? Porque mientras estemos categorizando personas como menor valor, ¿ya? O como cargas sociales, ¿ya? Esas personas, al tener barreras, ¿ya? Para vivir una vida independiente y autónoma, ¿ya? Se van a convertir en cargas de la protección social, ¿ya? De la política pública de protección social, ¿ya? Y también de la caridad pública y privada, ¿ya? Y de las familias que se van a hacer cargo. Y eso en realidad redunda en ¿qué? En más pobreza, en más pobreza. ¿Ya? Entonces, ya en economías más débiles. Entonces, honestamente, vamos una parte por un tema de derechos, pero por la otra también, ya pensando también en agendas de desarrollo sostenible, es fundamental incluir a todas las personas ciudadanas, porque contribuimos desde la diversidad humana a la economía. Entonces, ¿qué pasa? Esas categorizaciones sociales son inconscientes, son arbitrarias, ya son más bien mitos e ideologías creadas culturalmente y no se corresponden con las realidades de los seres humanos. La realidad de los seres humanos es solo la diversidad. No tiene nada que ver con capacidad, no tiene nada que ver con incapacidad, o con imposibilidad, o con inutilidad. Todos esos son conceptos que creamos. Ni siquiera tiene que ver con vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad no es adjetivo de la persona. En realidad lo que existe es vulneración, porque el entorno pone barreras. Entonces, ¿cómo destruimos eso? Si tenemos que incluir, es decir, aceptar que la humanidad como tal es diversa. Es una definición de humanidad, está en la diferencia, no en la homogeneidad. Nada homogéneo permite crecer. Crecemos por la diversidad. Lo que enriquece es la diversidad. Aprendemos por la diversidad. Si hubiera todo homogéneo, no aprenderíamos ni creceríamos nada. Entonces, la realidad real, la humanidad es la diversidad. La humanidad es la diferencia. Y lo que hacemos socialmente, por cultura, es rechazar esa diferencia. La negamos, no la queremos ver, cuando en realidad la única forma de tener democracias robustas y sociedades económicamente sustentables, hay un desarrollo sustentable, incluyendo esta diversidad dentro de la producción económica, dentro de la creación, dentro de la innovación, incluir la diversidad en las políticas públicas y en la toma de decisiones. Cuando eso pase, entonces la inclusión será costumbre y ya no tendremos necesidad de hablar de inclusión. Exactamente, eso además me da pie a decir que ojalá en algún momento no tengamos que seguir hablando de inclusión ni seguir hablando sobre derechos humanos, porque ya estarán implícitos en todo lo que hagamos. Y eso definitivamente va a ser uno de los mejores avances que vamos a poder tener en estas dinámicas, ¿no? Hace un ratito también comentabas que el COVID ha marcado, bueno, muchas de las cosas que estamos comentando en este momento. Quizás han agudizado las brechas de desigualdad, han visibilizado quizás problemáticas que muchas personas ni siquiera se habían pasado por la idea de, por ejemplo, saber cómo una persona que estaba en situación de cama podía ser atendida en una circunstancia en la que ni siquiera nadie podía tener tránsito libre en muchos casos, ¿no? Pero también hablaste de la pobreza, que es uno de los factores muy importantes en nuestra región. Y quería preguntarte, ¿cómo ves en esta crisis que seguramente vamos a tener todo el planeta en relación económico, la inclusión? Cómo, mejor dicho, cómo no dar un paso atrás en la inclusión de las personas con discapacidad y de todos en general, en una crisis que se va seguramente a presentar ya con el COVID. Como veo que las personas con discapacidad deberían... A ver, repíteme la última pregunta. Sí.
Ok, ¿cómo crees que no vamos a dar un paso atrás en la inclusión de las personas con discapacidad en una crisis económica como Ok, seguramente a nivel ok. global la va a tener el Ujú, COVID? O ujú. la tiene ya el COVID. Bueno, mira, y tal como conversábamos antes, claro, ya tenemos una región muy desigual, ¿cierto? Antes del coronavirus, antes. Sí, Viene el coronavirus y tal como tú describiste, claro, efectivamente la desigualdad aumenta, porque viene la crisis social y económica, y ahí porque también las primeras víctimas, justamente debido a la desigualdad preexistente, las primeras víctimas son también personas con discapacidad y otros grupos de pobreza extrema o en situaciones de adultos mayores o en situaciones de abandono. Que no tienen acceso a servicios de salud de calidad, que no tienen acceso a la información para prevenirse, ni tienen los recursos ya, para esa prevención, ya no hay como los cuidados, el jabón, higiene, ni siquiera agua, no hay ni siquiera acceso al agua. Entonces todo eso, bueno, al final aumenta. ¿Cómo podemos evitar que se aumente la brecha? Ya, ¿cómo qué hacer con las personas con discapacidad aquí, con la pandemia y la post-pandemia? Ya, en América Latina esta pandemia se convierte en una pandemia social. Entonces, lo primero es justamente lo que estamos haciendo, orientar a los estados para que generen políticas de atención frente al COVID que prioricen, ¿no?, a los grupos que se encuentran en situación mayor de vulneración y dentro de eso personas con discapacidad que prioricen, por ejemplo, políticas de atención a domicilio, desde entrega de recursos a domicilio a personas con discapacidad y además que prioricen, por ejemplo, políticas de no interrupción de la asistencia personal a las personas con discapacidad, no interrupción de los servicios de apoyo de las personas con las medidas de restricción, deben hacer excepciones ahí, digamos, políticas diferenciales en este tipo de casos, porque la asistencia personal de personas con discapacidad no interrumpirse en situaciones de emergencia, no solo esta pandemia, cualquier situación de emergencia, porque muchas veces los asistentes personales son como el aire para la persona con discapacidad, sin ellos no pueden vivir. Así de simple. Entonces, hacer accesible las medidas políticas es una cuestión de vida o muerte literal. Literal. Ya entonces lo primero que fue lo que hemos estado haciendo es justamente apoyar al Estado para que den respuestas que sean inclusivas y que permitan asegurar la vida y la integridad de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia. Entonces ahora, post pandemia, ¿qué? Ya hay que incluir a las personas con discapacidad en el diseño y la implementación de la reconstrucción post pandemia. Eso implica, por ejemplo, políticas educativas, por ejemplo, que se hacen online, tienen que ser accesibles para personas con discapacidad. También somos estudiantes. También estudiamos. Las niñas y niños con discapacidad también necesitan ir a entrar a aprender a educarse. Para eso necesitamos que esas políticas de yo aprendo en casa sean accesibles, tengan subtítulos, tengan lengua de señas, tengan profesores o educadores dentro del equipo que hace las clases online, de que sean personas con discapacidad, que sean personas sordas, que usen la lengua de señas, y una serie de cosas que se pueden hacer. También es importante que los videos de educación a distancia ya se tengan audiodescripción. Muchas veces nos olvidamos, también vemos imágenes, pero no las describimos, las personas ciegas no tienen acceso. Entonces, muchas cosas, hay, digamos, elementos que no son difíciles de hacerlo. Lo que se necesita es saber qué hacer, más que nada. No es tan difícil de implementar. Ahora mismo nosotros aquí con Instagram instauramos una ingeniería para lograr hacer esta conversación. Hicimos todo un trabajo de ingeniería. Nos tomó más tiempo, pero no es difícil. Lo toma tiempo, sí, ya, pero hay que tener la voluntad para tomarse ese tiempo si queremos realmente una sociedad mejor, una sociedad inclusiva donde todas las personas vivan, tengan vida, no se nos muera más gente, no se nos quede gente atrás o afuera de la agenda del desarrollo. Entonces, por una parte eso, lo otro, el trabajo, lo mismo, el teletrabajo ahora se está convirtiendo en a veces la única forma de trabajo ahora. Entonces, antes no se aceptaba el teletrabajo. ¿Ya? Ahora tenemos que reconocer que el teletrabajo no solo es posible, sino que a veces es la única forma. Entonces, hay que legalizar el teletrabajo.
Para el futuro hay que legalizarlo. Hay que legalizar los servicios profesionales a través de Internet. Por ejemplo, las terapias psicológicas, las atenciones de salud mental tienen que continuar. Pueden continuar online, pero deben ser reconocidas. Es un servicio profesional. La telemedicina, yo creo que va a ser también un servicio que se va a empezar ya a socializar y a validar en el futuro. Ya está, ya existe. Pero yo creo que en el futuro también. Entonces, son cosas que tienen que ser todas accesibles para personas con discapacidad. Considerar que se necesitan subtítulos, que necesitan lengua de señas, que se necesitan audiodescripciones, que necesitan esos recursos también para que todos y todos, sin excepción, podamos participar y podamos construir la nueva normalidad. Y en esa nueva construcción yo diría que no me gusta decir normalidad, me gusta decir más que es una nueva realidad, ¿no? Porque definitivamente la realidad cambia constantemente y esto es un gran cambio que ojalá sea positivo para todos, esperamos que sea así. Pero ¿cómo incluir a la parte privada de las naciones, es decir, a las empresas, a los pequeños, incluso medianos empresarios, para que esto pueda funcionar o para que también sean parte de todo este proceso? Porque como bien hemos dicho, tiene un gran porcentaje económico, muy representativo, muy importante, que además también incluir a todas las personas dentro de la posibilidad de generar desarrollo en las naciones es absolutamente importante y oportuno, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo vería usted que se haga, que se incluya al sector privado en estas dinámicas? En realidad, sí, efectivamente, tal como tú dices, también es un sector importante. Yo creo que fundamentalmente esta es una tarea, la inclusión es una tarea compartida. La inclusión es una responsabilidad compartida por los tres sectores claves de la sociedad. El sector privado, el Estado, el sector público y la sociedad civil. Entonces, tiene que ser un trabajo trisectorial, multisectorial en realidad. La academia y otras instituciones también hay que trabajar juntas de la mano, desde un claro concepto de inclusión, basado en la convicción de que la naturaleza humana es la diversidad y la diferencia, en la convicción del derecho a la igualdad, a la equidad, digamos también como un tema de derechos humanos, pues la inclusión, un principio. Entonces, todos tenemos que trabajar, toda la responsabilidad tiene que ser compartida, tiene que ser compartida. Ahora, hoy en día, se tiende mucho a cargarle la responsabilidad de la inclusión a la propia persona con discapacidad y a sus familias. Entonces, somos nosotros los que nos tenemos que esforzar adaptándonos para incluirnos entre comillas. Eso no es inclusión. Inclusión es compartir la responsabilidad para que todas y todos tengan los mismos accesos, las mismas oportunidades, los mismos derechos. Entonces, en la empresa privada, ¿cómo? La empresa privada tiene mucha importancia, por eso mismo, cuando estábamos hablando antes de las redes de empleadores inclusivos, una cosa generó ahí donde los mismos empleadores toman conciencia de la necesidad que hay de incluir, pero no como un favor, sino como un beneficio realmente de la misma empresa. Entonces, los empleadores o los sectores privados, en la reconstrucción, una reconstrucción que rompa la normalidad que teníamos, una normalidad que no esté basada en la desigualdad, que no esté basada en considerar gente de mayor o menor valor. Entonces, para romper y construir nueva normalidad, todos jugamos un rol. El sector privado, ¿cómo? Bueno, uno. Cuando hay sector privado que hace donaciones, que genera responsabilidad social y empresarial, por ejemplo, que todas esas iniciativas tengan transversalmente una perspectiva de inclusión. Lo que significa incorporar, que siempre es algo fundamental, en los presupuestos de todas las iniciativas hay que incorporar ahí una línea que tiene que ver con la accesibilidad. Sin accesibilidad no podemos ejercer ningún otro derecho humano. Es prerequisito. Entonces, cuando generamos iniciativas de responsabilidad social y empresarial o cuando el sector privado
establece cooperación, ya, y digamos, por la misma responsabilidad, donaciones y eso, tiene que ser eso, todo eso desde una perspectiva de inclusión. Ya, cuando hay iniciativas, proyectos que se hacen con los estados también, se debe poner como requisito que sea inclusivo. Hoy en día se hace eso en términos de género. Ya se le exige a todos que tenga ahí, ya que se pruebe que hay una perspectiva de igualdad de género. Ya. Pero entonces lo mismo, como se pide la igualdad de género en toda esta iniciativa, debe pedirse una perspectiva transversalmente inclusiva, accesible, de todas las personas con discapacidad. Entonces, otra cosa, es la contratación, lo que conversábamos antes, una conciencia de incluir a las personas con discapacidad de la fuerza laboral, porque eso enriquece a las mismas empresas, eso va a colaborar en reducir la recesión económica y social que viene post pandemia y contribuir a la reconstrucción. Otra cosa que los sectores privados también pueden dar bien, empezar dando el ejemplo, y es estableciendo ajustes ya de accesibilidad en sus lugares, en su entorno, en sus oficinas. También las políticas o protocolos de inclusión dentro de sus corporaciones e instituciones. Ya, protocolos de inclusión, ellos lo van generando, eso permite dar el ejemplo y al mismo tiempo replicar iniciativas de inclusión. Eso más o menos yo creo que Juan es un rol fundamental que juega. Sí, porque además son realmente cosas que en muchos casos, muchas empresas, o sobre todo empresas pequeñas y medianas, consideran, uno, que son muy costosas y que ellos quizás no pueden asumirlas porque son, por lo menos en el área de accesibilidad, piensan que siempre hay que hacer como grandes cosas para poder generar espacios accesibles o con ajustes razonables, y realmente en muchos casos no es así. Se pueden hacer buenas cosas o efectivas con quizás menos recursos, pero de manera mucho más eficiente, ¿no? Que es en muchos casos también a lo que uno trata de buscar, que sea lo más eficiente posible. Aquí te dejan una pregunta en Instagram. Además tenemos que recordar que Pamela se está estrenando en el live de Instagram y eso me hace mucha ilusión de que lo haya hecho con nosotros. Así que bueno, de las preguntas que te van a dar, mi Gerardo, ya te la doy para que la puedas decir, dice, ¿dónde podemos tener acceso a estadísticas que nos permitan demostrar el aporte de las personas con discapacidad en las empresas? Eso te lo dice Ana Cecilia Flores, además gran amiga de acá, arquitecto especialista en accesibilidad universal. A ver, me preguntas, ¿dónde podemos dar un aporte? No, ¿dónde existen estadísticas? Si existen estadísticas de personas con discapacidad que hayan tenido aportes dentro de las empresas. Una pregunta difícil. La estadística es lo más difícil que hay. Lo más difícil. No, estadísticas en discapacidad, no digo pero estadísticas en discapacidad, porque porque en general cada sector no recoge esa evidencia. Entonces, es por omisión, porque como las personas con discapacidad estamos tan invisibilizadas y generalmente se preasume que las personas con discapacidad dependemos de otra persona o dependemos de la familia y no vivimos independientes, no se consideran, no se nos considera ciudadanos. Entonces, no hay estadísticas de muchos ámbitos, no hay estadísticas. No hay estadísticas, por ejemplo, sobre violencia de género y mujer con discapacidad. Tenemos estadísticas de violencia de género, sí, pero mujeres con discapacidad, ¿qué situación de discapacidad? Por ejemplo, mujeres con discapacidad física, sordera, ¿cuánto no tenemos estadísticas, por ejemplo, de migración y discapacidad, dígame. Tenemos muchos reportes sobre migración, pero desglosados con discapacidad no tenemos. La OPS lanza mensualmente informes de estadísticas del COVID-19 y todo eso, pero solo desglosadas por género. No tenemos sobre discapacidad. ¿Cuántas personas con discapacidad han sido afectadas?
están siendo atendidas ya por el COVID-19. Entonces tú me preguntas, ¿tenemos estadísticas de cómo las personas con discapacidad han contribuido en la empresa? No, porque ni siquiera tenemos estadísticas claras ya, sobre cuántas personas con discapacidad están siendo contratadas. La estadística más última que se tiene ya, es que de la población con discapacidad en edad de trabajo en las Américas, ya hay alrededor de un 70% no está empleada o está en condiciones de subempleo. Es decir, un alto número, o sea, el desafío es enorme. Entonces no tenemos tampoco estadísticas de que, digamos, la contribución que donde sí están empleadas, están dando las personas, salvo que tengamos, donde recolectemos testimonios personales. Entonces, por ejemplo, estas redes de empleadores inclusivos tienen testimonios. Ellos cuentan testimonios de sus propias personas que ellos han contratado, lo cuentan a esas redes, por eso es tan importante poder trabajar con esas redes, porque ellos más que nada no tienen estadísticas, pero cuentan su evidencia de su empresa, pueden compartir los testimonios de las personas que ellos emplean. Tal como tú dices, quiero apuntar aquí, aprovechar de agregar, ya, el tema del mito de que la accesibilidad es muy costosa. Ya, porque esto es un mito, ya, depende, ya, la accesibilidad no es un conjunto de normas, ya, aunque existe el diseño universal que tiene ciertas normas, esas son para ayudar, pero no son talladas en piedra. Ya, la accesibilidad al final se define por la interacción. La accesibilidad se resuelve relacionalmente. Entonces nosotros hicimos desde la OEA el convenio con una ONG que se llama el Trust for America. Hicimos, cuando yo trabajaba también había una guía de accesibilidad para empleadores de personas con discapacidad en la región. En esa guía explicamos esto. Entonces explicamos cómo la accesibilidad al final se puede resolver relacionalmente entre el técnico de la empresa y la persona. Entonces, por ejemplo, la norma te dice que la puerta debe tener tal forma, pero muchas veces, o sea, la manilla de la puerta, pero muchas veces esa forma le sirve a personas con discapacidad ya, física, pero no le sirve a las otras personas con discapacidad física. A veces a otras les sirve solamente una correa amarrada a la perilla, entonces tú pones y empujas, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas son soluciones con los recursos que hay. No con digamos, sofisticada tecnología, no, con los recursos que hay. Toda la vida, personas con discapacidad han creado sus propias soluciones porque necesitan sobrevivir. Ya que esas soluciones que las propias personas con discapacidad hemos creado, las podemos compartir con nuestros empleadores para encontrar soluciones que son gratis o de bajos recursos o que están dentro de la misma empresa. Entonces, eso es importante considerarlo. Por eso las soluciones de accesibilidad son una cuestión de voluntad y de relación entre el empleador y el técnico que tiene que ver, digamos, el espacio laboral y la persona con discapacidad que va a trabajar ahí. Entonces, por ejemplo, también, en el caso mío, cuando a mí me contrataron también, bueno, yo empecé a enseñar lengua de señas a la hora de almuerzo a mis compañeros de trabajo. Entonces, bueno, ellos aprendieron lengua de señas y hacíamos ahora una vez a la semana. Y así de poquito ellos aprendieron lengua de señas. Entonces, cuando no tenemos intérpretes y ellos me ayudan, o se pueden turnar para ayudarme, digamos, no podemos facilitar la comunicación en espacios donde se necesita también, ya, pero son informales, no son reuniones grandes, formales, sino como por ejemplo reuniones de almuerzo o cosas así, interacciones uno por uno y así. ¿Ya? Entonces, ellos aprenden lengua de señas y no se les olvida nada porque practican con uno diariamente. Entonces, son tipos de contribuciones que la diversidad le da a un entorno laboral que enriquece el entorno laboral, donde tú aprendes diferentes cosas. Por ejemplo, ahora también ya cada uno ha aprendido temas de accesibilidad. Por ejemplo, que yo antes no sabía cómo escribir una foto en Twitter. Se puede escribir una foto en Twitter para que las personas ciegas, cuando tú publicas en Twitter, ya puedan saber que de qué se trata la foto. No sabían. Entonces, nosotros enseñamos ya cómo se escribe una foto, cómo se escribe en Facebook. Entonces, este tipo de cosas, la gente misma de la empresa adquiere una nueva
nueva habilidad que adquieres es con la interacción con la diversidad humana. Las nuevas habilidades que todos los seres humanos aprenden es gracias a la interacción con la diversidad humana. Ese es el valor que te agrega. Y ahí eso es algo que tú aprendes interactuando con la gente. Hay que dar la oportunidad para esa interacción con la diversidad. Tenemos miedo de salir de la zona de confort, por eso rechazamos la diferencia, porque automáticamente, por ese sesgo de afinidad automático que tiene la gente, busca a los que te parecen a ti, tú buscas a quienes son similares a ti, para hacerte sentirte cómoda, pero cuando tú, por eso evitas, rechazas la diferencia, pero cuando tú sales de esa zona de confort, puedes adquirir y aprender algo sobre el mundo que no conoces. Esto es lo mismo pasa en el entorno laboral, en cualquier otro entorno. Sí, que una de las cosas del entorno laboral, y como lo comentas, además, me hubiese encantado que compartiéramos trabajo y así yo aprender mucho más de la lengua de señas, pero además una de las cosas más importantes es que precisamente tenemos muy pocos intérpretes. Yo creo que es una problemática a nivel global. Y además ahorita aprovecho de no solamente volver a agradecerle a Gerardo por ser el intérprete de hoy, sino además también se necesita más formación desde la educación para aprender la lengua de señas de cada país, pero también se necesita dignificar el oficio de los intérpretes para que exista mayor posibilidades incluso de trabajar en esta profesión que también es como un intérprete de inglés, de español, de italiano, ¿okay? Tiene la misma importancia y en muchos casos también permite a muchas empresas que pueden incorporar a intérpretes de lengua de señas, aumentar su reputación empresarial, tener muchos más clientes, incluso quienes pueden modificar, hacer servicios o productos que sean accesibles, pues evidentemente incluso tu clientela es mucho mayor, ¿no? También a lo que comentamos un poco, es tener la dimensión del negocio incluso más amplia cuando diseñamos con filosofía accesible. ¿Me puede repetir? Se pregunta. Que si crees que, por ejemplo, el trabajo de los intérpretes es necesario dignificarlo, pero también hacer mayor cultura de este trabajo, que podamos tener intérpretes formándose en las escuelas como maestros, como también parte de las plantillas de las empresas para poderlo hacer mucho más accesible. Yo creo que sí. Yo creo que uno hay que promover, hay que promover la interpretación de lengua de señas como un trabajo, lo primero, darlo como trabajo, es decir, como una profesión, ya hay que profesionalizar, sobre todo en las Américas, porque en Estados Unidos eso ya está, los intérpretes están profesionalizados. En las Américas muchas veces no todos los países tienen carreras de interpretación en lengua de señas, no todos los países. Algunos países los intérpretes son naturales, como es decir, hijos de padres sordos que aprenden la lengua de señas como su primera lengua, o que aprenden la lengua de señas en su carrera y son en realidad profesores de educación diferencial. Entonces, muchas veces en muchos países pasa así. Entonces, una cosa fundamental es que necesitamos también profesionalizar los intérpretes. Pero de que son necesarios, sí son necesarios, porque son el ajuste razonable que las personas sordas necesitan para incluirse a todo nivel de la sociedad. Entonces, eso por una parte. Ahora, por lo tanto, es importante que las empresas consideren incluir. Sí, por ejemplo, yo aquí en la OEA, tengo a mi intérprete de lengua de señas y la OEA me lo trae. Yo lo necesito, especialmente para reuniones, eventos, de todo se necesita. Además, no solo para las personas que trabajan ahí, sino para las personas que están digamos, ya participan en los diferentes eventos para personas que necesitan ser informadas sobre las cosas que la institución, cualquiera sea la institución, hace.
¿ya? Porque también somos ciudadanos y somos consumidores. Entonces aquí también quiero ver, por ejemplo, que también entramos dentro de los derechos de los consumidores, ya que no tenemos acceso a todas las indicaciones sobre un producto que se vende, o no tenemos acceso, por ejemplo, a los trámites o sistemas del comercio online, por ejemplo, no tenemos acceso, ya, entonces, ¿qué? Y somos también consumidores, ya, nosotros también pagamos nuestros servicios, pagamos Exacto. internet, pagamos diferentes cosas, entonces, ahí también necesitamos acceso. Ya, ¿cómo van a hacer el acceso? Bueno, intérpretes de lengua de señas y otros métodos también. Pero los intérpretes de lengua de señas son fundamentales también. ¿Por qué? Porque muchas personas sordas nacen sordas. Ya, y su primera lengua es la lengua de señas, ¿no? Como yo. Mi primera lengua fue el español, yo quedé sorda después. Ya, entonces yo, por ejemplo, no puedo hablar inglés oral porque nunca lo escuché. Ya, el español lo escuché, por eso hablo. Pero persona sorda que nace sorda, ya, su lengua natural y visual es su lengua de señas. Entonces, cuando no ponemos lengua de señas en todos los espacios, privamos a esa persona de participación, la privamos absolutamente de participación, porque está el derecho de poder educarte, trabajar y comunicarte en tu lengua natural, tu lengua primaria. Todos tenemos ese derecho, todas y todos aquí lo han tenido de manera tan natural que no tienen consciente. Pero una persona sorda se le quita ese derecho si no incluimos intérpretes de lengua de señas en todas partes. Por ejemplo, ya que estamos hablando del COVID-19, el servicio de salud, fundamental. ¿Cómo voy yo al médico? Si el médico no sabe comunicarse conmigo, ¿cómo voy a emergencia? ¿Cómo voy? Se necesita fundamental proveer de esos servicios a todo nivel, también al sector rural, también, y ahí el Estado tiene que apoyar, especialmente en las áreas más pobres, el Estado tiene que apoyar, pero los intérpretes deberían estar en todas partes, no solo eso, también otra cosa fundamental sería incluir la lengua de señas en los currículos de las carreras, todas las carreras, ¿ya? Para que así ya cada vez menos se necesitara, o sea, tal como dije antes, que cada vez menos necesitáramos hablar de inclusión, ya que todas las personas pudiéramos ser multilingües, ya, lo cual además beneficia nuestro cerebro, beneficia nuestro desarrollo intelectual, beneficia nuestra inclusión, si somos multilingües, entonces desde bebés a todos los bebés, padres, madres, ¿por qué no nos enseñan lengua de señas? Sería buenísimo, la lengua de tu país, sería buenísimo, tu cerebro va a crecer, se va a desarrollar y además va a ser capaz de comunicarse con mucha gente en cualquier parte a donde vaya. Entonces, la lengua de señas debe ser considerada como cualquier otra lengua, con el mismo estatus, ya cualquier otro idioma. Entonces, bueno, eso, yo creo. Yo prometo acá hacer mucho más esfuerzo para aprender a interpretar, porque debo hacerlo con mayor fuerza, además con la lengua de señas venezolana, que sería la que me corresponde aprender. Pamela, el tiempo se nos va volando, podríamos estar aquí hablando mucho más rato, pero lamentablemente el tiempo en Instagram y acá se nos va a hacer muy cortito. Pero me encantaría que pudieras quizás decir tres tips que le podamos dar, uno a los diseñadores, a quienes se encargan de hacer políticas públicas para mejorar la inclusión en sus países, otra para la inclusión en las empresas y otra para la sociedad civil, que también tiene un papel, como bien dijiste, protagónico, importante para mejorar estos sistemas en América Latina. Bueno, tip para los gobiernos. Contraten personas con discapacidad expertas en su tema para que asesoren el diseño de las políticas públicas. Entonces, en los diferentes ministerios. Aquí se hace. Quien mejor puede asesorar a los tomadores de decisiones para hacer políticas inclusivas son las propias personas con discapacidad, porque sabemos por dónde ir. Entonces les podemos dar esa herramienta. En cada área de la agenda del desarrollo, contraten personas con discapacidad. Aquí hay oficinas, digamos, como locales, municipales, donde hay, digamos, por ejemplo, si cuando las oficinas para encontrar trabajo, hay personas sordas para asesorar tu búsqueda
búsqueda de trabajo a personas sordas, hay personas con discapacidad física para asesorar a otras personas con discapacidad emocional, en América Latina también de que se pudiera hacer, se distribuir bien los recursos estatales, y se podría hacer. Entonces, ese es mi tip. Generar políticas públicas, los tomadores de decisiones necesitan interactuar con las propias personas con discapacidad y de otros grupos en situación de discriminación. Para asesorarse cómo hacer la política, hacerla juntos, hacerla de la mano. Y entonces, eso, al sector privado, lo mismo. Lo mismo. Ya primero, decisión de incluir, toma la decisión. Segundo, asesórate de personas con discapacidad preparadas, para que vengan a trabajar contigo, a hacer el protocolo de inclusión de la empresa y ayudar a ver cómo adecuamos la empresa para incluir a más trabajadores con discapacidad, porque eso va a ir en beneficio de la empresa, del desarrollo de la empresa, e incluso, o sea, no solo de la responsabilidad social, va a venir en tu beneficio económico. Definitivamente va a venir también en tu beneficio económico. Y además de generar responsabilidad social, y además de ser un derecho humano. Entonces, es eso. Y finalmente el tip para la sociedad civil, muy importante, uno, trabaje en miedo. Piensen globalmente, piensen interseccionalmente, no piensen mirándose el ombligo, ya piensen interseccionalmente. Ya luego juntos, como se puede. Y segundo, ya puede tener la capacidad de tener un liderazgo que sea realmente articulador, no por protagonismo personal, articulador para un objetivo común. Ya eso es fundamental, porque si no tenemos eso, no vamos a lograr los cambios. Y segundo, preparación en derechos humanos, preparación en una incidencia política asertiva, proactiva, con propuestas. Eso yo creo que es fundamental. Perfecto, no solamente te voy a agradecer muchísimo que hayas tomado el tiempo de podernos atender en este live, que insisto, me da mucha emoción que lo hayas hecho por primera vez con nosotros. A decirles además también que en el marco de la semana anterior, que fue en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y esta semana que también se celebró el Día de los Derechos Humanos, precisamente Pamela es una de las personas, junto con la licenciada y doctora Betilde Muñoz, que eres directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, un diplomado que además está asociado a temas de liderazgo en estos temas que hemos discutido. Tenemos 2 minutos, pero me encantaría que pudieras comentarlo rapidito, invitar a todos quienes nos escuchan a participar de esta postulación. Ok, gracias por recordarme lo del diplomado. Este diplomado está abierto a funcionarios públicos, personas que trabajan en los gobiernos, tomadores de decisiones u otros factores claves de instituciones públicas o privadas también de la sociedad civil, que tengan un compromiso, ¿ya?, con el cambio social, con la inclusión principalmente, los derechos humanos y la equidad. ¿Cómo aplicar? Tienen que ir a la página web de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos. Ahí tú bajas el documento con todas las instrucciones para aplicar, pero fundamentalmente una carta de intención, tu currículum vitae, 12 referencias con teléfono y correo, no una carta de referencia, no, el teléfono y el correo por si ya nosotros lo contactamos. Plazo hasta el 31 de enero para postular. Del 1 de febrero al 28 nosotros seleccionamos. Del 28 de febrero anunciamos a la primera cohorte de participantes. El diplomado es gratuito. Esto es una gran oportunidad. Apliquen. Empieza el 9 de marzo. Exactamente, apliquen. Yo les voy a dejar acá abajo en el link de nuestra entrevista, el link precisamente de lo que está comentando Pamela, que de nuevo le doy muchísimas gracias Gerardo, de verdad, por esta conversa de hoy, que ojalá la podamos repetir muchas veces, porque creo que tenemos muchas cosas pendientes por conversar, y con mucho, sobre todo lo que vamos a hacer para el próximo año y avanzar en todo este tema de los derechos humanos y la inclusión social de todos, sin ningún tipo de etiquetas, que yo creo que es lo más importante. En este minuto que nos queda 30 segundos, dime qué harás en Navidad, esta Navidad tan particular. Me voy a tener que quedar aquí, no puedo viajar a mi país.
Ya mi mamá No, no tampoco vas a puede Chile. viajar para acá, así que me voy a quedar aquí, conectada. No. ¿Y qué se come en Chile en Navidad? ¿Qué se hace en Chile? Ajá. Oh, en realidad se come carne, más que nada carne. Ya, en Chile, igual que Argentina, asado es lo más común. En Gracias, Venezuela. gracias, Pamela, de verdad. Muchísimas gracias también a ti, Gracias a ti. Gerardo, por la interpretación. Y nada, nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Gracias por nuestro experimento de hoy. Muchas gracias por la Esperamos que oportunidad. quede muy bien. Un abrazo a todos. Buenas noches.